Atentos porque Europa acaba de dar un paso atrás. Cuando pensamos que los activos congelados a Rusia en territorio europeo irían a parar directamente a Ucrania, miren lo que acaba de ocurrir esta pasada madrugada. La Unión Europea acuerda emitir eurobonos para financiar a Ucrania. La Unión desbloquea un salvavidas financiero de 90.000 millones para Kiev, pero fracasa en movilizar los activos rusos congelados. Tremenda bomba informativa. Italia 2, Alemania 0. La cumbre europea más decisiva de los últimos tiempos ha terminado de madrugada, con un significativo acuerdo político para Ucrania y una patada hacia adelante en el pacto con el Mercosur. Tras más de 16 horas de conversaciones, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea reunidos en Bruselas han pactado emitir eurobonos por importe de 90.000 millones de euros para financiar las necesidades de Kiev. Sin ese dinero que solo tendrá que devolver a sus socios europeos cuando Rusia pague por los daños causados en su guerra imperialista. El país invadido podría quedarse sin fondos en marzo del año próximo. Es una solución rápida, se trata de dar respuesta a lo más urgente. A la larga, los líderes acuerdan seguir explorando el préstamo de reconstrucción usando los activos rusos congelados por las sanciones en la Unión Europea. El rechazo de Bélgica, el país donde se custodia la mayoría de esas reservas, y la duda del resto de socios para ofrecerle el cheque en blanco que el gobierno belga requeriría para mutualizar el riesgo de la operación, descarrilaron la medida. El canciller alemán Friedrich Merz sale como claro perdedor de esta reunión. También la presidenta de la Comisión Europea, la conservadora Ursula von der Leyen. Europa claramente está cambiando y los gobiernos nacional populistas se hacen con la suya. Berlín patrocinaba el uso de los activos rusos como palanca para asegurar la financiación de Ucrania, en contra de los deseos de la Hungría de Viktor Orbán y de la Bélgica nacionalista de Bart de Wever. Y Berlín quería cerrar el pacto comercial con América Latina. Finalmente, ese acuerdo con los países del Mercosur se pospone para enero y serán el contribuyente europeo y no los activos rusos quienes aseguren que Ucrania pueda seguir guerreando en el frente. No habrá eurobonos mientras yo viva, dijo la ex canciller Angela Merkel hace unos años. El objetivo es usar los activos rusos y no emitir deuda común, ha repetido en los últimos días el conservador Merz. No será así. La Unión Europea acude a los eurobonos por segunda vez en menos de un lustro. La primera vez fue con la pandemia. Ahora con ese riesgo existencial que suponía la quiebra de Ucrania, su derrota en el campo de batalla a manos de la Rusia de Putin. La cumbre se ha prolongado a lo largo de todo el jueves y deparaba grandes sorpresas. Con Bruselas paralizada por los agricultores, Francia y Polonia se oponían al Mercosur, pero fue finalmente la italiana Giorgia Meloni la que presionó para retrasar el acuerdo hasta enero. Meloni habló con Lula da Silva, le aseguró que está de acuerdo en apoyar el Mercosur, pero le pidió unos días, un plazo máximo de un mes, para ahogar las presiones internas contra ese acuerdo. Después de casi 26 años de negociación, creo que es un retraso de 3 semanas, es tolerable. Así lo justificaba von der Leyen, que tiene las competencias comerciales de la Unión Europea. Pero el plato fuerte del día era Ucrania, y es que Kiev tendrá su dinero, pero no todo el simbolismo que se pretendía. Que quisiera o no, sería Rusia quien pagará por los daños causados. La Unión Europea no ha logrado movilizar los activos del Banco Central de Rusia, que permanecen congelados dentro del territorio europeo por las sanciones. Sin embargo, los Estados miembros pedirán un préstamo de 90.000 millones de euros en los mercados de capitales, garantizando, en este caso con el margen presupuestario de la Unión Europea, para financiar a Ucrania durante los próximos 2 años. Los caballos de Troya del Kremlin además logran una salida y no participarán en ese esquema financiero. El plan no tendrá ninguna obligación financiera de la República Checa, Hungría y Eslovaquia, según acordaron los líderes. Ucrania tendrá los fondos
evita la bancarrota, pero la cumbre de antes de las fiestas, la última reunión de un año extremadamente difícil para la Unión Europea, en la que ha despertado a un nuevo mundo en el que Estados Unidos de Donald Trump ya no es el aliado que era, acaba con un cierto sabor agridulce. El objetivo claro de la mayoría de los socios era crear ese simbólico salvavidas financiero con las reservas rusas inmovilizadas por las sanciones en la Unión Europea. Y aunque afirman que se seguirá trabajando en ello, no se ha logrado. Hemos cumplido con el compromiso de financiar a Ucrania para los próximos 2 años con 90.000 millones de euros y acordado que Ucrania solo devolverá ese dinero cuando Rusia pague por los daños causados por la guerra. Además, mantendremos inmovilizados los activos rusos hasta que Rusia pague. Así lo ha remarcado el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en una rueda de prensa de esta pasada madrugada junto a von der Leyen. La alemana también habló del deber de cumplir. Como el canciller Merz, creo que esta es una solución pragmática y buena que tiene el mismo efecto que la solución que discutimos durante mucho tiempo, movilizar los activos rusos, pero que claramente es demasiado complicada. Lanzó después de la maratoniana cumbre. En otra sala del Consejo Europeo, mientras el belga De Wever aseguraba que la Unión Europea había evitado el caos y la división al apostar por la deuda común para ayudar a Ucrania, es decir, los eurobonos en lugar de recurrir a los activos rusos congelados. Hemos permanecido unidos, ha declarado el nacionalista flamenco, que se enrocó al máximo en su negativa y en sus peticiones de garantías ilimitadas al resto de socios para que partieran el riesgo de la operación. La inmensa mayoría de los activos soberanos rusos congelados en la Unión Europea se encuentran en Euroclear en Bruselas. Y es que Bélgica, y no es el único, teme las represalias del Kremlin. No solo económicas, también la guerra híbrida. La italiana Giorgia Meloni, junto a otros como Austria o Bulgaria, también habían manifestado su preferencia por la omisión de deuda conjunta. Francia, donde hay activos rusos en bancos privados, no se ha movido a fondo para respaldar la vía de las reservas soberanas rusas. La Unión Europea cumple con lo prometido, no deja caer a Ucrania y envía a Estados Unidos el mensaje de que seguirá haciendo cargo, en este caso, de la factura. La ausencia de una decisión habría sido un desastre, resumió el presidente francés Emmanuel Macron tras la cumbre. Bueno, señores, ¿cómo se está poniendo todo esto? La verdad que yo estoy ahora mismo con la cabeza que me va a estallar porque muchísima información, mucho ha ocurrido en las últimas horas. Por un lado hay una parte que quiere que esos activos rusos pasen a manos de Ucrania para que puedan seguir funcionando, porque vamos a ver, Ucrania está al borde de la bancarrota, porque Ucrania necesita mucho dinero para la fabricación de armas para poder defenderse. O sea, es que no nos podemos olvidar de que Ucrania ha perdido mucho dinero con esta invasión, no solo por el tema armamentístico, sino que tienen que seguir movilizándose y el país está a media marcha por la invasión. Y por otro lado, pues hay otra parte de Europa que está presionando para precisamente ponerse en la mesa, para que se pueda poner en la mesa lo que serían los eurobonos, ¿no? Los eurobonos que Europa emita deuda para financiar a Ucrania, que esto es lo que se ha hecho. Y bueno, señores, la verdad que no sé si es algo positivo, algo negativo. Bueno, lo positivo es que han sacado a Ucrania de la quiebra, porque si esto no se hubiese hecho, Ucrania en pocos meses no hubiese tenido dinero para financiar sus ataques a Rusia. O sea que bueno, que yo creo que es algo positivo. Lo que pasa que bueno, ahora vosotros tendréis que analizar toda la información que os he dado. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.